Bienvenidos a Palabra de Vida. Damos toda la gloria al Señor que nos permite estudiar la palabra, meditar en la palabra. Y eso es vivir la palabra. Así que, bienvenidos. Prepara tu Biblia. Hemos estado estudiando un tema acerca de la consagración de nuestro Padre Celestial. Y toda consagración que hizo nuestro Señor fue antes de la fundación del mundo. Así que tú llegaste a esta tierra con un propósito, el cual tienes que cumplir. Esto es bien importante. Así que estudiemos la Escritura. Toma tu Biblia, 1 Corintios 2:7, que nos dice esa palabra. Sino que hablamos sabiduría, dice. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Cuando hablamos sabiduría de Dios en misterio es porque el Espíritu Santo ha intervenido en todo esto. Sin el Espíritu de Dios es imposible conocer el misterio del Espíritu. Dice la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Lo que nos está diciendo es que es antes de la eternidad. Dios ya tenía preparado en su plan perfecto que tú ibas a participar en todo ello. Y Dios te ha predestinado con un gran propósito. Así que tenemos que recibir el pan verdadero, el pan del cielo. Y esto lo recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Escucha lo que dice Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Esto me está diciendo que el Espíritu Santo nos está instruyendo, nos está preparando para algo importante. Viene algo muy importante y sabemos que viene un momento de gloria en el cual nuestro Señor Jesucristo vendrá por su esposa, por aquella que se está preparando en todo y que debe de amar a Dios sobre todas las cosas. No es porque eres un cristiano o estás en una congregación, sentado en una silla, en una banca, en una buena butaca, recibiendo una palabra. No. Es aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas y que se están preparando y que reciben instrucción a través del Espíritu Santo. El que tiene oído, dice la palabra, oiga lo que el Espíritu dice. El Espíritu instruye conforme al fundamento de la ley. Escuche bien, el Espíritu Santo instruye conforme al fundamento de la ley. ¿Qué dice Ezequiel 36:27? Escucha lo que dice. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mi espíritu les revelará mi ley, está diciendo, mis preceptos, mis mandamientos, y que tendrás que ponerlos por obra. Y esto es cuando el Espíritu Santo está instruyendo en la vida del hombre, en la vida de la mujer, en los jóvenes, en los niños. ¿Qué nos dice San Juan 10:8? Todos aquellos que han venido antes de mí han sido ladrones y atracadores, pero las ovejas no les escucharon. ¿Cómo diréis, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente, he aquí que la pluma engañosa de los escribas la ha convertido en engaño. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado tocante a lo que hoy día muchos están tratando de engañar la palabra. Salen nuevas ediciones de la Biblia, versiones de la Biblia, en las que les han quitado palabra y han traído transformación de versos que ya no significan aquella verdad por la cual fue plasmada la Biblia. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y son aquellos que estudian la palabra. O sea que la administración de Ángel era encontrar la perfección por cumplirlo por la fuerza. En la administración del Espíritu, las cosas no se deben de hacer por cumplir, se deben de hacer por amor. Por esa razón Israel nunca pudo agradar a Dios. Suplicó conforme lo que él creía, ¿sí?
y se aplicó para ellos la ley del talión. Mis hermanos, o lo haces o lo haces. Y si no lo haces, vendrá su propio castigo. Dios de pronto empieza a hablar con el vencedor. Mira lo que dice la Escritura. Te daré el maná escondido. Te daré los misterios de Dios. Te daré un nombre nuevo que nadie conoce. Esto significa que existen nombres en el cielo que no son conocidos. En 1 Corintios 2:9 nos dice la palabra, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí hay un requisito bien importante. Es amar a Dios, es amar la palabra, es amar la presencia del Espíritu Santo. Es tener un instructor que Dios nos ha provisto, que es el Espíritu Santo. O sea, la palabra será aplicada en nosotros y a través de la palabra el Espíritu Santo nos dará instrucción. Entonces, hay muchas cosas que nos está hablando la Escritura. Y dice que conoceremos misterios. ¿Cuáles serán los nombres que están en el cielo? Son aquellos nombres en el cual se deben de inclinar ante aquel que tiene el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, como lo dice la Escritura en Filipenses 2, 4 al 6. Entonces el Señor nos está hablando de algo muy precioso, de algo muy precioso. Preparémonos. Dios quiere darnos aún cosas más profundas y Dios nos la dará. ¿Cuáles son las posiciones de autoridad concedidas por el Padre? Hay posiciones bien importantes que vienen ya desde antes de la fundación del mundo para aquellos que Dios ha preparado con ese propósito. Son consagraciones. Entonces, ¿qué dice Mateo 20:20? Aquí hay una madre, una mujer muy valerosa con lo que le pregunta al Señor Jesús y con lo que ella desea para sus hijos. Tal vez no pensó realmente lo que le iba a pedir al Señor, pero fue atrevida. En Mateo 20:20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Vienen a suplicarle algo a Jesús. Verso 21. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Wow! Esta mujer no sabía qué es lo que estaba pidiendo. Mis hermanos, miren cómo llega, escucha cómo llega esta mujer. Por favor, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como que el Señor tenía que hacer la voluntad de esta mujer. Verso 22. Pero respondiendo Jesús dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Y ellos le dijeron, podemos. Verso 23. Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo. Escuche bien, no es mío el concederlo. Eso es lo que está diciendo Yeshua, Jesús, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. ¡Wow! Desde que nuestro Señor Jesús salió de la dimensión increada y entró a la dimensión creada, ya el Padre había designado, preparado para aquellos que estarán a la diestra y a la siniestra del Señor. Muy bien.
Entonces esto viene desde muy atrás, mis hermanos. Es para quienes han sido preparados por mi Padre, dijo el Señor Jesús. Esto ha sido concedido antes de la fundación del mundo. Son dignidades concedidas por el Padre. Ya preexisten estas posiciones. Ya existen estas posiciones. Es para aquel que Dios le tuvo misericordia. No es por mucho correr o por mucho querer. Esto se profetizó, ¿sí?, desde el principio, y es para los vencedores. Apocalipsis 2:26. Cuando vemos en nuestra Biblia lo que nos describe la palabra, a veces no lo comprendemos y va más allá de lo que hacemos. O creemos que con lo que estamos haciendo de ir a la iglesia, ir a servir, leer la Biblia, ir y predicar, enseñar algo, eso es todo. No, tiene que ir a una profundidad muy fuerte en tu vida, esa relación con Dios. A los que aman a Dios, Dios les tiene preparados grandes cosas. Escuchen, en Apocalipsis 2:26 dice, y al vencedor, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Escucha lo que está diciendo aquí la Escritura. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin. El que ande en obediencia hasta el fin. Y al decir hasta el fin, ¿qué? Hasta el punto de llegar tú a la muerte o que te quiten la vida, porque has creído en Cristo Jesús. Le daré autoridad sobre las naciones. Le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2:27. Y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Escucha, esta palabra está dada en el contexto de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, te invito a que la leas. Una iglesia que peleaba contra el enemigo, contra el reino de las tinieblas. O sea, era victoriosa. Es necesario vencer el reino de las tinieblas. Satanás viene y quiere tomar las ciudades, los gobiernos de la tierra, gobernarlos él a través de hombres que están imbuidos en Satanás y en sus propósitos. Entonces, tiene que haber una iglesia que se levante para vencer las huestes de Satanás, a los vencedores. Las consagraciones vienen de arriba, del Padre de las luces. Son dádivas de Dios. O sea, son privilegios de Dios. En Jeremías 1:4 dice, y vino a mí palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Aquí nos lo está diciendo claramente. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Ya te conocía, ya estabas consagrado para ser profeta a las naciones. Te consagré. O sea, esta es una dignidad que viene del Dios desde el principio. Y luego dice el verso 6, entonces dije, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy joven. 7, pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. Verso 10. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Hay mucha gente
y pseudos profetas que se ponen a declarar esta palabra sin haberles dado la dignidad desde antes que ellos nacieran. Y hacemos cosas que no son a las cuales Dios nos envió. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, discernir las cosas que Dios nos está diciendo y hablando. El yo soy te designó con autoridad. Y Dios te puede designar para hacer esto. Te puede designar y lo puedes hacer. Pero hay muchos que se atreven a hacer cosas que no se les ha asignado. Los vencedores ya fueron llamados desde antes de la fundación del cosmos. Esto es para que Dios conoció y también los predestinó. ¿Me entienden? Tenemos que entender que de antemano Dios los conoció. Y de antemano también Dios los predestinó. Te he conocido por nombre. Te consagré, te escogí y te predestiné. En San Juan 6:65 dice, y decía, por eso he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Alguien que llega a Jesús verdaderamente es porque el Padre se lo concedió, salvación y vida. Así que todo el que se acercaba a Cristo Jesús es porque Dios lo envió, el Padre. Jesús le respondió, no os escogí yo a vosotros, los 12. Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Entonces, la salvación para una familia es porque el Señor lo determinó de esa manera. Hay redentores en la familia. Dios envía hombres, mujeres, que fueron enviadas a Jesús para traer bendición a un linaje y traer la redención. San Juan 6:27 dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Escuche bien, ha marcado con su sello. Leamos este pasaje de nuevo. Y tenemos que meditarlo despacio. Pedir que el Espíritu Dios nos muestre lo que nos quiere decir la Escritura. Lo leemos y pasamos por alto muchas cosas. Pero en San Juan 6:27 dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Esa es la palabra. El cual el Hijo del Hombre os dará. El cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Si tú lees Efesios capítulo 1, verso 13, dice que Él ha sellado con su sello a aquellos que han de ser salvos. Tenemos que sumergirnos en lo celestial. En lo celestial. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del universo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Escucha bien lo que está diciendo. En amor, sumergidos en amor. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, del universo, para que fuéramos santos, sin mancha y en amor. O sea, aquí hay algo. Es entendible el propósito de Dios para ti y para mí. Dice que nos predestinó para adopción como hijos adultos, como vencedores. Nos está hablando de adultez espiritual.
para así, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Aquí hay un gran misterio de Dios. Esos misterios están en Dios y el Espíritu Santo nos los enseña y nos los comparte. Esto es maravilloso. En Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, o sea, en Cristo Jesús, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Y el verso 9 dice, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Oh, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ese misterio está en Dios. Y eso es lo que Dios quiere para la iglesia hoy. Pero está tan alejada de la palabra que hay oscuridad y puede entrar engaño. En Efesios 3:9 dice, y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Sacar a luz. Escuche bien. Ese misterio que ha estado por los siglos oculto en Dios. Esos son los misterios que están en Dios y que se los está revelando a la iglesia. Verso 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades y a las regiones celestes. Declarar la grandeza de Dios. Y luego el 11 dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él, o sea, en Cristo Jesús. Mis hermanos, hay un misterio maravilloso que Dios quiere revelar a sus hijos, y esto es personal, de grandeza y de gloria para Él. Hay tareas que Dios preparó para el hombre. Dios ha puesto una tarea específica para ti, y eso es lo que tienes que hacer. No hacer lo que aquel está haciendo, sino a lo que Dios te envió, y entonces serás bendecido. Serás bendecido en gran manera porque estás dentro de la voluntad de Dios. Eclesiastés 3:10 dice, he visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. No descubrimos todo lo que Dios hizo y toda la creación, todo aquello que Él hizo, lo ha puesto en nosotros, la eternidad. Pero eso lo vamos a comprender cuando el Espíritu Santo nos lo comience a revelar y a mostrar. Eso es estar en amor con Dios. Eso es buscar la misma presencia de la revelación de Dios y de conocer los misterios de Dios. Una cosa es los misterios eternos, pero los misterios que están en Dios es más allá de eso. Juan 6:45 dice, escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Esta es la escuela del Padre. También existe la escuela del Hijo y la escuela del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y dice el verso 13, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Escucha, mi memoria espiritual necesita ser llevada a lo celestial para traerlo a lo natural.
Cuando Dios te levanta a ti y te da entendimiento en tu mente, tú traerás todo ese consejo de Dios a lo natural. El Espíritu saca a luz el misterio por los siglos que ha estado oculto en Dios. Lo de Dios fue establecido en mi espíritu. Fuimos enseñados por el Padre. Su amor, eso ya fue puesto en nosotros. En Job 38:18 dice: ¿has comprendido la extensión de la tierra? Escucha lo que dice bien. ¿Has extendido? ¿Entiendes la extensión de la tierra? Dímelo. Si tú sabes todo esto, ¿cómo es que se lo está diciendo a Job? Tú ya lo sabes, Job. ¿Dónde está el camino a la morada de la luz? ¿Y la oscuridad? ¿Dónde está su lugar? En el verso 20 dice: para que la lleves a su territorio y para que disciernas los senderos de su casa. Verso 21, tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. ¡Wow! Dios en su espíritu ya le había mostrado y le había revelado todas estas cosas. Su amor revela los misterios de Dios. En 1 Corintios 2:9 dice: sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. El Padre las ha preparado de antemano para ti y para sus hijos. Si el amor de Dios mora en mí, yo le serviré incondicionalmente. No es el que corre ni el que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Para los consagrados, lo más importante es Dios. Escucha bien. Para los consagrados, lo más importante es Dios. Al vencedor le daré el maná escondido. ¿Qué significa el maná escondido? Lo que está en Dios mismo. Lo que está en Dios mismo. Ellos comerán del árbol de la vida. Recibirán los misterios del Espíritu. Les hablaré de los misterios no revelados, dice el Señor. Aquellos que reciben todo esto ellos serán los oráculos de Dios. Aquellos que comiencen a compartir la profundidad de Dios a la vida de muchos. Eso es lo que Dios desea para ti y para mí. Eso es lo que anhelamos grandemente. Yo te invito a que comiences a pedirle al Señor. Necesitamos ponernos en lo celestial, llevar nuestra mente a la dimensión espiritual de Dios, a los misterios de Dios. Y entonces Dios comenzará a darnos de su verdad y de su fidelidad. Más y más. Su amor será inmenso. Serás lleno del amor de Dios. Y harás todas las cosas, no por obligación, sino por amor. Y verán en ti un oráculo de Dios. Algo que viene de lo profundo de el Espíritu Santo para dártelo a ti y anunciar. Señor, gracias, porque a través de tu palabra podemos entender que todo lo que el hombre hace es porque tú lo has determinado así, desde antes de la fundación del mundo. No hay nada que el hombre haga que no esté fuera de tu voluntad, Señor. Padre, a ti te damos toda gloria. Oye, si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador personal, y has escuchado esta palabra, ¿por qué no le pides al Señor que sea puesta en tu corazón, en tu espíritu? Y pídele al Padre que el Espíritu Santo sea tu instructor a través de su palabra. Reconoce a Jesucristo como Señor y Dios de tu vida. Y las cosas cambiarán para ti. Si te sientes rechazado, si te sientes solo,
Cuando tú le clamas al Espíritu Santo, Él traerá de su amor para ti. Y las cosas cambiarán totalmente. Toda mentira del mundo se quitará de ti. Toda confusión del mundo se irá aparte. Tienes que levantar tu mente, tu corazón a las cosas celestiales de Dios. Y Dios te ayudará grandemente. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si abres tú la puerta de tu corazón, yo entraré a ti y cenaré contigo. Eso es lo que Dios desea, vivir en ti. Y Dios te bendecirá grandemente. No te olvides. Padre, gracias por esta palabra. Y Señor, transforma el corazón de aquel que no te conoce, pero que quiere venir a tu presencia, Señor. Y que pueda declarar con su boca, con su mente, con su espíritu, que recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. No se los olvide seguirnos por YouTube. Iglesia Real Sacerdocio TV. Y si es por Facebook, síguenos a través de Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. No te lo olvides. Bendiciones para ti.